Bueno, me presento, soy Olga Rada, soy ingeniera de montes. Eh, Llevo trabajando más de 20 años en desarrollo rural, en el uso de los recursos forestales y del monte de la manera más sostenible posible y sobre todo de forma participada con la población de los territorios. He trabajado en la Administración de Castilla y León en la prevención de incendios forestales, en el Plan 42 durante 9 años, coordinando el proyecto a nivel regional, y ahora formo parte de la Fundación Entre Tantos, que deriva precisamente del Plan 42, ¿no? Toda la gente que llevábamos trabajando 9 años en el Plan 42 directamente con la población rural y en participación sobre todo. Bueno, cuando el plan se cerró, decidimos montar la Fundación Entre Tantos y darle continuidad a parte del trabajo que veníamos haciendo en torno al medio rural, a los recursos naturales y a la dinamización y el emprendimiento en torno a estos temas, ¿no? Bueno, voy a intentar hacer lo más participativa posible la sesión, ¿vale? Aunque me va a tocar contaros muchas cosas, pero la voy a dividir como en dos partes, ¿vale? Voy a hacer un pequeño análisis muy somero sobre lo que aporta nuestro sector forestal, ¿no? A nuestra economía del país y a ver un poco por dónde nos andamos en ese sentido, en lo económico. Y luego me voy a ir a la experiencia que tengo en incendios forestales del Plan 42, puesto que la coyuntura donde nos movimos nosotros en Castilla y León es muy parecida a la que tenéis en Cantabria, en cuanto a las causas de incendios y a la problemática de incendios, ¿vale? Entonces voy a rescatar sobre todo un par de ejemplos de lo que nosotros vinimos haciendo en Castilla y León y espero que os sirva. Vale, de todas maneras, quería empezar proponiéndoos una encuestita que os voy a copiar el link aquí en el chat y os voy a invitar a que votéis. Ahí tenéis la primera encuesta. Entonces, por favor, pincháis ahí y contestéis a la preguntita que os hacen, ¿vale? A ver qué os evoca esta foto. ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza? Y quiero que pongáis dos palabras nada más, ¿vale? Ponéis dos palabras y vamos a ir haciendo una nube de ideas que surgen en torno a esta foto. Vamos a ver qué surge. Os dejo un par de minutitos, ¿vale? Para que completéis eso. Las palabras más repetidas: pasto, gestión, monte antrópico versus monte, ser humano versus naturaleza, silvestre, pérdida, ganadería, mosaico, deforestación. Vale, esta era la primera foto que yo os quería poner, pero no me daba el programa para hacer tres. Para saber también, porque la mayoría sois educadoras ambientales, ¿no? No sé hasta qué punto estáis relacionados con la gestión forestal, con el uso de los aprovechamientos y tal. Bueno, pues quería conocer un poco vuestra percepción, ¿no? Respecto de dónde estábamos. Esta era la foto que quería que votarais ahora, ¿vale? Un poco por ver, bueno, pues que esto es parte también, ¿no? De lo que el monte nos ofrece. Y a veces no siempre socialmente todo esto está bien visto, ¿no? A veces hay bastante rechazo a nivel social respecto de determinadas gestiones en el monte, ¿vale? Y esta era un poco la foto que sí que habéis votado, donde aparecía mucho, ¿no? Pues la gestión, el pasto, la naturalización versus la intervención humana, el bosque respecto de la zona intervenida. Utilizando información del Inventario Forestal Nacional, que es un inventario que se hace cada 10 años en 90.000 parcelas, me parece, de toda España, en el que se revisa la evolución del estado forestal de todo el país, ¿vale? Y acabamos de pasar el cuarto inventario forestal nacional.
pues de datos del Inventario Forestal Nacional, de los datos del último informe de la Sociedad Española de Ciencias Forestales y con datos del INE, es con lo que voy a trabajar un poco lo que os quiero contar sobre el desarrollo socioeconómico del monte en España. ¿Vale? Bueno, lo que nos viene a decir estos datos así en grandes rasgos es que más de la mitad de nuestro territorio, el 54% de la superficie nacional, es monte, ¿vale? La mayor parte arbolado, un 36% de esa superficie es arbolada, un 36% de la superficie nacional es arbolada y un 18% es superficie desarbolada, matorrales, pastos, zonas con menos vegetación, rocas, etcétera, ¿vale? De esta superficie, perdón, sí, de este 54%, ¿vale? Mejor dicho, de toda la superficie nacional, el 27% tiene figuras de protección, ¿vale? O son espacios naturales protegidos o tienen alguna figura de protección relacionada con la conservación de la biodiversidad, ¿vale? Principalmente. Bueno, con todo el cambio climático estamos teniendo un problema en la salud de estas superficies, ¿vale? Y un 33% de esta superficie está en riesgo de desertificación en toda España, ¿vale? La superficie forestal, la superficie de monte, crece anualmente 73.000 hectáreas al año, ¿vale? Con lo cual, esto tiene que ver mucho con el abandono de usos y con la regeneración de la propia vegetación, pero con lo cual vamos aumentando esta superficie anualmente. Estamos en un país claramente forestal, ¿vale? Eminentemente forestal. Somos el segundo país de la Unión Europea después de Suecia en superficie forestal, ¿vale? Y yo no sé si todos tenéis la misma percepción de sentiros un país forestal y un país donde el sector forestal es un sector fuerte. Bueno, pues más de la mitad de nuestro territorio es forestal, por lo tanto deberíamos prestarle mucha más atención de lo que lo hacemos. Vale. Quedaros un poco con este mapa, ¿vale? Porque luego vamos a poner otro mapa que tiene que ver con los incendios y que igual vemos cosas que se solapan, ¿no? Bueno, otros datos así interesantes que me parecía interesante conocer es que tenemos más de 7.500 millones de árboles, ¿vale? Casi 160 árboles por habitante. No todos son árboles maderables por encima de un determinado diámetro en los que entran en industria y se pueden aprovechar con la madera, pero son, bueno, pues son árboles presentes en nuestros bosques, ¿vale? Tenemos un montón de biomasa forestal, biomasa tanto aérea como subterránea, ¿vale? Esto se está calculando últimamente mucho con el cambio climático y sobre todo con las toneladas de carbono que estamos acumulando en nuestros bosques y tenemos del orden de estos porcentajes, de estos datos, perdona, de estos valores, quería decir, ¿vale? Pero entre 1.400 millones de toneladas de biomasa forestal, ¿vale? Y 700 millones de toneladas de carbono. O sea, nuestros bosques están acumulando un montón de carbono que también es uno de los factores para la lucha contra el cambio climático, ¿no? No solo es dejar de emitir carbono, sino también ser capaces de secuestrarlo y de fijarlo. Y eso es lo que hace mucho nuestros bosques y nuestros espacios naturales. También nuestros pastos, no solo nuestros bosques. Vale, tenemos crecimientos anuales de madera, o sea, lo que toda esta superficie forestal y sobre todo las superficies arboladas crecen al año, son 30 millones de metros cuadrados, ¿vale? Es mucho volumen de crecimiento al año. Nuestras masas forestales están creciendo y van creciendo, según nos dice el Inventario Forestal Nacional, cada vez más, ¿vale? El 19% de la superficie forestal arbolada se dedica a madera, ¿vale? Se dedica a sacar madera.
Un 20% está dedicada a la protección del suelo y del agua. Jesús antes os ha hablado mucho de los valores ecosistémicos, tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Y un 48% tiene una componente de uso múltiple, ¿no? De la que se pueden sacar muchas más cosas que solo madera o que solo protección, ¿vale? Nos vamos quedando un poquito con estos datos. Y luego, el volumen maderable, más o menos, que tienen nuestras masas, está en torno a los 1.000 millones de metros cúbicos de madera, ¿vale? En el 2019, estos datos son muy difíciles de obtener, luego os lo voy a contar un poquito más en detalle, ¿vale? En 2019 se han cortado en torno a 20 millones de metros cúbicos de madera, ¿vale? Por supuesto, no es el 19% de la madera que se puede cortar de estos 1.000 metros cúbicos, de estos 1.000 millones de metros cúbicos, ¿vale? Solo se han cortado 20 millones de metros cúbicos y se han sacado en torno a 1,6 millones de metros cúbicos de leñas, ¿vale? O sea, fijaros lo poco aprovechados y la poca cantidad de material que estamos sacando y de productos que estamos sacando de todas las posibilidades que tenemos de nuestro sector forestal, ¿vale? Todo esto es a grandes rasgos, ¿vale? No me voy a ir al detalle, se pueden mencionar muchísimas cosas, estoy hablando a grandes rasgos y en general para hacernos una idea, para tener una idea de por dónde nos andamos, ¿vale? Y sin embargo, se nos queman anualmente entre 30 y 40 millones de metros cúbicos de madera y de biomasa al año, ¿vale? Entonces, miraros por dónde nos andamos, o sea, casi se nos quema más de lo que aprovechamos en madera y en leña, ¿vale? Bueno, de uno de los estudios se desprende este análisis, ¿no? Un poquito, que entre 2009 y 2019, 2012, vaya, cómo se me van los números, entre 2009 y 2012 tenemos un poco estas ganancias y pérdidas de vegetación, ¿vale? Estamos perdiendo muchísima vegetación en los incendios forestales, ¿vale? Casi 253.000 hectáreas en este periodo, de las que algunas, un 29%, se regeneran, volvemos a tener la posibilidad de que esa misma superficie se vuelva a regenerar por sí sola, ¿vale? Pero si no, necesitamos aportar y ayudar a que crezca la vegetación con repoblaciones, con la evolución natural de las talas, con reforestaciones de la PAC, bueno, todo esto, ¿vale? Entonces, mirar que las ganancias de vegetación están en torno a unos 67.000 hectáreas y en cambio las pérdidas de vegetación muy grandes y sobre todo por los incendios forestales en torno a 253.000 hectáreas, ¿vale? Bueno, esto es solo también un dato y porque tengamos una muestra en la cabeza, ¿vale? De por dónde nos andamos. Vale, la contribución económica de los montes depende de todo esto. Creo que aquí Jesús se ha extendido mucho, yo no me quiero extender, simplemente quiero dejar plasmado todo lo que el monte nos aporta y todo lo que podemos sacar de él y lo que puede contribuir a nuestra economía. Bien, de la parte que tenemos izquierda en la pantalla, son productos más o menos cuantificables, ¿vale? De aquí podríamos sacar datos de tanto de volúmenes como de ganancias o de datos económicos que nos ayuden a cuantificar de qué estamos hablando, ¿vale? Y más o menos esto es lo que vamos a ir viendo ahora. En cambio, de la otra parte son más externalidades o valores que, como decía también Jesús, son difíciles de cuantificar, ¿no? Están empezando a cuantificarse ahora, pero estas externalidades no suelen contemplarse ni en el aprovechamiento que se hace de los montes, ni siquiera en el uso y en los cuidados que se hacen en los montes para mantener todo esto, que es un beneficio para toda la población y para toda la sociedad y que no estamos contemplando, ¿no? Ahora, por ejemplo, en cuanto al aire y al sol, empiezan a, de alguna manera, pagarse algunas
rentas que tienen que ver con los parques eólicos y los parques solares. Pero bueno, aquí también hay mucha polémica de cómo estamos poniendo en marcha este cambio energético y con qué modelo estamos haciéndolo, ¿no? Y si es el adecuado o no. Pero al menos se están empezando a cuantificar un poco de todas estas externalidades y de todos estos valores que nos aporta el monte, ¿vale? En cuanto a la fijación de CO2, hay todo un mercado de compraventa de derechos de CO2 en el que los montes están de alguna manera también metidos, ¿vale? El turismo de naturaleza y la biodiversidad están, se pueden cuantificar de alguna manera con todas las otros sectores que se ven beneficiados respecto de las visitas que reciben los montes por estos temas, ¿no? Tenéis aquí un dato, bueno, luego os lo voy a poner, lo comentamos luego. Nos vamos a ir un poco a qué nos cuentan los datos sobre lo que realmente se puede cuantificar, lo que tenemos más fácilmente cuantificable, ¿vale? Y la cuestión es que cuando nos ponemos a buscar, desde el 2007 no hay casi datos oficiales. No hay casi datos oficiales, ¿vale? A mí me ha sorprendido mucho, yo no soy experta en estos temas, pero me ha sorprendido mucho ver que en un país en el que más de la mitad del territorio es forestal, los datos sobre el sector forestal no están ni siquiera en el Ministerio de Transición Ecológica del que depende este sector, sino que se encuentran vinculados al Ministerio de Agricultura, todos los datos que hay en el INE sobre el sector forestal, ¿vale? Y lo que os digo, no están actualizados desde el 2007, ¿vale? Empiezan a actualizarse ahora, hay como intención por parte del gobierno, incluso reservados presupuestos para hacer todas estas toma de datos, estas investigaciones, pero a día de hoy los datos que hay están sesgados, están divididos en distintos en distintas fuentes y no existen datos oficiales tal y como os lo cuento aquí, sobre la contribución económica del sector forestal a España, ¿vale? Y a nuestro Producto Interior Bruto, o a nuestro VAB, ¿cómo se llama? El valor absoluto, ¿no? de los productos forestales. Bien, lo que sí que podemos es tener como, bueno, aquí vais a ver que se distorsionan mucho los datos y que dependiendo de con quién, a quién hagas caso, pues puedes irte a unos rangos o a otros. Eurostat, por ejemplo, nos dice que en el año 2018 el sector forestal en España presenta un valor de la producción inferior a 1.900 millones de euros, para un valor absoluto bruto de alrededor de 1.000 millones de euros. El valor absoluto bruto es lo que cuestan esos productos, lo que se venden en el mercado, menos lo que ha costado producirlos, ¿vale? Bien, 1.900 millones de euros para todo el sector forestal en 2018, ¿vale? Con un VAD de 1.000 millones de euros. Bueno, pues nos vamos al sector de la madera, solo al sector de la madera, y lo que dice el INE es que la cifra de negocio en el 2018 supera los 7.500 millones de euros, con lo cual ya nos hemos ido muchísimo del dato anterior, ¿vale? Y un VAB de 2.000 millones de euros, ¿vale? En dichos años, tanto en el 2018 como en el 2019. Es un sector fuerte, es un sector bueno, pero que hemos visto en cuanto a los datos que podría ser mucho mayor y que debería tener mucho más peso en nuestro país, ¿no? Con la cantidad de superficie y los volúmenes de madera que tenemos. Vale. Galicia tiene un instituto especializado, el SERA, especializado en la industria forestal, y entonces ellos tienen unos datos un poquito más exhaustivos. Y en el 2020
solo en Galicia, que es uno de los territorios donde más madera se corta y donde los crecimientos son mayores y donde la industria está más desarrollada, ¿vale? Pues solo en el 2020, en números redondos, la facturación del sector de la madera está en torno a los 2 millones de euros, ¿vale? Generando un 12% del empleo industrial y un 2% del empleo total, ¿vale? Y el subsector de la madera y mueble representa un 3% de las empresas, un 2,4% de los ingresos y un 1% del valor agregado bruto, lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Del valor agregado bruto, que es un poquito menos de la mitad que el sector agroalimentario o el sector pesquero en Galicia. Bueno, vemos que tiene su importancia, ¿vale? No obstante, lo que os digo, nos queda mucho por avanzar en este sentido. Vale. En cuanto a los volúmenes cortados, por ejemplo, en el 2019, lo que decíamos antes, los 20 millones de metros cúbicos más el 1,6 millones de leñas y un consumo aparente de 25,5 millones. O sea, no estamos cortando lo que necesitamos o lo que estamos consumiendo en el 19, ¿vale? Entonces, ya tenemos, o sea, ya es evidente que estamos importando madera cuando tenemos un montón de bosque y un montón de superficie forestal que no estamos aprovechando. Ahora vamos a ver por qué no lo hacemos, pero no la estamos aprovechando. En cambio, nuestro consumo es mayor de lo que estamos cortando y produciendo en nuestros montes, ¿vale? Y además hay una coyuntura que es a nivel mundial y es que se está volviendo a tener en cuenta la madera como importante material constructivo y entonces el consumo de madera para construcción va a aumentar en los próximos años y es algo que deberíamos tener en cuenta en el sector y además los problemas energéticos con el aumento del gas, del petróleo y de la electricidad nos van a llevar o podíamos tender a que aumentara la necesidad de biomasa y a que pudiéramos también invertir en una transición energética teniendo en cuenta la biomasa, que como hemos visto, tenemos mucha y no estamos prácticamente utilizándola. ¿De acuerdo? Vale, esto en cuanto a la madera. Nos vamos a otros beneficios, ¿vale? A otros beneficios del monte que son cuantificables, ¿vale? Aquí tenéis unos pocos que, bueno, pues un poco los que he podido sacar de los datos oficiales, ¿vale? Los parques eólicos, la ocupación de parques eólicos en el 2019 está aportando 8,5 millones de euros, ¿vale? La ocupación de colmenas es testimonial, de 170.000 euros. Otras ocupaciones, 6,3 millones de euros. La cesión por roturación, es curioso, todavía necesitamos roturar el monte a pesar de que se están abandonando terrenos agrícolas, 1,3 metros cúbicos, digo, millones de euros. Contribución económica del agua y de áridos, pues también testimonial, estamos hablando de miles de euros nada más. La caza aporta 12,3 millones de euros, ¿vale? En el 2019 nada más, ¿vale? Y cultivos relacionados con los montes, 1,9 millones, ¿vale? En total, otros productos que no son la madera ni las leñas nos están aportando en el 2019, según datos oficiales, 30,7 millones de euros a las arcas nacionales, que resulta bastante poco, francamente poco. ¿Os acordáis de que la madera solo nos estaba aportando en 2018 y 2019 7.500 millones de euros? ¿Vale? O sea que algo de esto nos tiene que hacer reflexionar respecto de que hay que ponerse las pilas, ¿no? Con estos temas. Vale. ¿Por qué estamos así? ¿No? Un poco vamos a ir, aunque sea sucintamente, desgranando qué es lo que nos puede estar llevando aquí. ¿Vale?
Bueno, lo primero, la propiedad y la estructura de la tierra. La mayoría de las, bueno, lo vamos a ver luego, la mayoría de la propiedad forestal que está en aprovechamiento es privada. El 80% de los bosques, ¿vale? Y el 70% de la superficie forestal está en manos privadas, ¿vale? Y el 80% de las cortas está en esos montes, en montes privados, fundamentalmente en toda la cuenca atlántica, que es la que tiene mayor capacidad de crecimiento de las especies bueno, una industria más desarrollada y un sector forestal de la madera más desarrollado, ¿vale? Y un 72% de los aprovechamientos de leñas también se dan en los montes privados. ¿Qué pasa con los montes privados? Bueno, pues los montes privados suelen tener mucha parcelación, suelen tener superficies de territorios en minifundio, muy compartimentalizadas, superficies muy pequeñas y separadas, ¿vale? Y en algunos territorios, que además suele coincidir con las provincias donde más incendios aparecen, suelen ser fincas de propiedad desconocida, abandonadas desde hace muchos años y cuyos propietarios no se ocupan de ellas, ¿vale? Y algunos territorios comunales, ¿vale? Hay territorios comunales de propiedad comunal que se gestionan muy bien y otros que también están bastante abandonados en su gestión, ¿vale? Vale, otra de los problemas de por qué no tenemos un sector forestal fuerte y una producción de productos forestales fuerte, tiene que ver con que las empresas de I+D han ido a la baja. Desde el 2008 las empresas forestales han ido desapareciendo y además cada vez hay, bueno, ahora están empezando a repuntar un poquito las empresas de I+D, pero han estado de capa caída, ¿vale? En cambio, somos el cuarto país de la Unión Europea en generación de ciencia forestal. Entonces parece que no hay un enlace directo entre la ciencia y luego la transferencia de esa ciencia a la empresa, ¿vale? Y a generar de ahí riqueza para el país. Vale. La actividad industrial forestal está en lenta recuperación, ¿vale? Entre el 2018 y el 2014 el valor absoluto bruto ha bajado un 31%, y el empleo un 39%, el empleo forestal, ¿vale? O sea, ha habido unos años aquí en el que el sector forestal ha estado de capa caída. Está empezando a recuperarse otra vez, pero remontar toda esa pérdida va a costar mucho, a menos que haya un impulso fuerte y desde políticas y desde una gestión administrativa potente, ¿vale? Y luego existe, como hemos dicho al principio, un 27% de la superficie forestal es superficie con limitaciones de protección, ¿vale? Estas limitaciones de protección a veces suponen restricciones y problemas para poner en marcha empresas y aprovechamientos en torno al monte y a sus recursos, ¿vale? Esto lo digo entre comillas, ¿vale? Porque parece que suena mal, pero mucha de la percepción de la población en torno a estos espacios naturales protegidos tiene que ver con esto, con estas limitaciones y estas restricciones, ¿vale? Bien, solo un 16% de la superficie forestal tiene un plan de ordenación, ¿vale? De los casi 27 millones de hectáreas que tenemos de superficie forestal, solo un 16% tiene un plan de ordenación. Los planes de ordenación ayudan a estimar cuáles pueden ser los productos y cuáles pueden ser los beneficios que ese monte da y hacerlo de una manera sostenible para que se mantengan en el tiempo, ¿no?
es de donde se sacan los planes de corta, de donde se sacan los planes de aprovechamientos cinegéticos o de otro tipo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un estado fitosanitario de las masas que ha empeorado muchísimo, y en esto tiene mucho que ver el cambio climático, con lo cual tenemos que pensar en adaptar todas estas masas a ese cambio, o por lo menos ir haciendo una gestión que vaya enfocada a esa adaptación, ¿vale? Y luego tenemos un problema, aquí no lo he puesto, tenemos un problema de falta de gestión de nuestras masas. Gestionar, uno de los datos que he manejado por aquí en todos los informes que he leído, gestionar una hectárea de monte requiere de 1.000 euros por hectárea cada 15 años, ¿vale? Y tenemos 27,8 millones de hectáreas, ¿vale? Como sociedad estamos dispuestos a invertir esos euros en gestión, ¿vale? O preferimos diversificarlos en otras cosas, o preferimos proteger o invertirlos en extinción, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todo esto son debates políticos que es necesario traer a la mesa y que es necesario cuanto antes abordar, porque el tiempo nos apremia, ¿no? Seguimos viéndolo. Bueno, y luego ha habido un cambio en los últimos años que tiene mucho que ver con la globalización, ¿no? Y es que hemos dejado de producir para darle mucho más importancia a vender y a comercializar. Entonces, esto, por ejemplo, se ve muy claramente en la ganadería extensiva. No vale con producir productos de calidad, respetando los ciclos naturales, conservando la biodiversidad, sino que es que además lo que más prima es cómo lo vendo y ser verdaderamente eficiente en mi comercialización y en llegar realmente al destino final de mi producto, ¿vale? Y entonces esto nos está haciendo quedarnos atrás en muchas zonas rurales, porque no hay innovación, como decíamos antes. No hay innovación para acometer estos cambios, ¿no? De profesionalizar mucho más toda la producción del sector forestal para acometer esto que nos requiere el mercado, que tiene que ver con la venta y la comercialización de los productos, ¿vale? Y luego tenemos un problema grave de falta de integración de políticas en un mismo territorio, ¿vale? Hay mucha gente haciendo muchas cosas en un mismo territorio, pero raramente son políticas que estén integradas, ¿vale? Están los grupos de acción local por un lado, los ayuntamientos por otro, las diputaciones por otro, las asociaciones del tercer sector o de los propietarios forestales o de ganaderos por otro, ¿vale? Agricultura por un lado, medio ambiente por otro. Difícilmente encontramos territorios donde todas esas políticas estén verdaderamente integradas y con objetivos comunes, ¿vale? Eso es un problema a la hora de desarrollar el territorio y eso es una gran limitación. Vale, y además, por supuesto, a todo esto pues añadimos muchas más cosas como la despoblación, que podemos abordar de forma muy amplia y yo creo que no es el lugar, pero que tenemos que tener en cuenta. La despoblación está influyendo en todo lo anterior de forma muy clara, ¿vale? Y también, por supuesto, el cambio climático. Vale, aquí os he puesto unos datos, porque nos vamos a ir ya a los incendios forestales. El cambio climático nos está poniendo contra la pared y trayendo claramente que nuestra manera de gestionarnos no es la adecuada para adaptarnos a lo que nos viene, ¿vale? Por ejemplo, en el 2017, que fue un año más o menos normal en cuanto a incendios forestales en todo el verano, llegó octubre y, como decía también antes Jesús, en toda la cordillera cantábrica, toda la parte norte y oeste
de la península ibérica, empiezan a aparecer las quemas de pastos, ¿vale? En octubre del 2017 apareció un huracán, el huracán Ofelia, con unos vientos tremendos, con unas temperaturas muy, muy altas, y todas esas quemas que otros años podían controlarse y no causaban mayor problema, ese año se desbordaron, ¿vale? Y entonces en el 2017 pues aparecieron, de estar entre 7.000 y 9.000 siniestros al año, pues aparecieron 11.400 siniestros y se quemaron muchísimas hectáreas solo en un mes. El 15 de octubre del 2017 se produjeron 20 grandes incendios. 20 grandes incendios. Y ya estamos hablando de incendios de sexta generación. Estos incendios de sexta generación son incendios que no podemos extinguir. Nos tenemos que apartar cuando aparecen y simplemente lo único que podemos hacer es evacuar a la gente. Son incendios que pasan pantanos, pasan autovías y solo podemos esperar a que la coyuntura del territorio, de la vegetación, de la humedad que hemos conseguido mantener y tal, ayude a que se frenen. Pero no podemos intervenir en ellos de la manera que conocemos, ¿vale? Y eso es lo mismo que nos ha pasado en el 2022. Todos estos grandes incendios de este año tienen que ver con esto, con la cantidad de calor acumulado, la cantidad de vegetación acumulada y todas estas circunstancias que, bueno, pues que vienen detrás de lo que hemos comentado, ¿no? de esta escasa gestión forestal y aprovechamiento de todo el potencial que pueden tener nuestros montes, ¿vale? Este año vamos por 260.000 hectáreas quemadas con 9.000 siniestros, ¿vale? 9.000 siniestros no es una cifra muy desmesurada, pero la superficie sí. Es el año que más superficie se ha quemado desde el 2010, creo. En el 2012, por ejemplo, que fue uno de los años más catastróficos, se quemaron 216.000 hectáreas, pero con 15.000 siniestros. Ahora no nos hacen falta tantos incendios, porque ahora, como son de sexta generación, se nos desmadran, están desmesurados y entonces con que tengamos 5 o 6 incendios como los que hemos tenido en Castilla y León este año, pues superamos con creces las estadísticas. Entonces, esto es un verdadero problema ahora y tenemos que ver cómo nos adaptamos lo mejor posible a esta coyuntura, ¿vale? Entonces, os voy a contar así rápidamente, a ver si no se me va mucho. Quería dejar como media hora, a ver si soy capaz, o 20 minutos, para generar debate y tal, porque creo que igual aquí hay mucha chicha. Os voy a contar, bueno, este es el mapa de los incendios, el más reciente que he podido encontrar, de la superficie quemada, ¿vale? Del número de siniestros, perdonad. Número de siniestros, ¿vale? Bueno, no se ve mucho, por supuesto, tenemos un clarísimo problema en las zonas forestales y sobre todo en el noroeste de la península, ¿vale? Donde estáis ahí súper inmersos. Vale, las pérdidas económicas de los incendios forestales entre 2006 y 2015, este es el dato que he encontrado, superan los 785 millones de euros. ¿Vale? Ahí están incluidos las pérdidas que ha habido en productos forestales, más los gastos extras en la extinción de incendios. ¿Vale? Y se queda corto, seguro, porque es muy difícil estimar todo esto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues son otros 785 millones de euros que tenemos que invertir en esto y que a lo mejor se podrían invertir, que seguramente podríamos invertir en otra cosa, ¿no? Si fuéramos capaces de gestionar esto adecuadamente. Bueno, os voy a contar ahora mi experiencia de prevención de incendios en el Plan 42.
El Plan 42 se inició en el 2002, se finalizó en el 2012, 2011, diciembre del 2011. Fueron casi 10 años de trabajo y nosotros, los técnicos del Plan 42, trabajábamos en la prevención activa de los incendios, o sea, en evitar que el incendio se iniciara, no en lo que tradicionalmente se trabajaba en la prevención de incendios, que era la prevención indirecta, cuando el incendio se inicia, minimizar los daños o atajar cuanto antes el incendio, sino irnos directamente a las causas del problema, buscarles soluciones y trabajar directamente con la población que tenía que ver con esos incendios forestales y en las comarcas que más tenían que ver con esos incendios forestales. Aquí tenéis, bueno, se llamó Plan 42 porque solo en 42 municipios de Castilla y León se producían más del 50% de los incendios forestales de toda la comunidad. ¿Vale? Y entonces esos lugares tenían una coyuntura y un contexto social y económico y forestal muy particular. ¿Vale? Eso es un poco lo que os voy a contar ahora y que se puso en marcha para atajar ese problema. Esto fueron un poco el análisis, el diagnóstico del que partíamos y que luego se fue corroborando con el paso de los años, de por qué, bueno, más del 95% de los incendios en Castilla y León se producían por la mano del hombre, solo un 5% tenían que ver con el rayo. ¿Vale? Y por la mano del hombre están metidos todos, las negligencias, las intencionales, ¿vale? Todo tipo de incendios que no tuviera que ver con rayos suponían un 95% en Castilla y León. ¿Vale? Y los que tenían que ver con el sector agrícola y ganadero principalmente eran un porcentaje muy, muy alto, que es una coyuntura muy parecida a la que tenéis vosotros en Cantabria. ¿Vale? Bueno, pues estos eran los problemas estructurales que detectamos en Castilla y León, que tenían que ver en común con todas estas zonas. ¿Vale? Había una falta de interés económico de los montes y de una cultura forestal. ¿Vale? Soria tuvo problemas de incendios a principios del siglo XX, hizo una gestión forestal muy intensa, vinculó a la población con esos montes y ahora Soria no es de las provincias que tiene problemas de incendios forestales, no es uno de sus problemas, ¿vale? Y está sacándole rendimiento económico a sus montes. Vale, existe una cultura del fuego, que también nos lo ha contado Jesús antes, igual que os pasa en Cantabria. Es una herramienta de gestión, es una herramienta de gestión del combustible, es una herramienta de gestión sobre todo de las explotaciones ganaderas, ¿vale? Hay un abandono de usos y de tierras, lo habéis estado comentando también en las preguntas antes, claro, abandono de uso, matorralización de los terrenos, falta de definición de la propiedad, de las tierras, bueno, todo lo que eso conlleva, ¿vale? Una falta de ordenación territorial y una mala estructura de la propiedad. Muy clarísimo aquí el problema del minifundio y del desconocimiento de la propiedad para poder trabajar con esa propiedad y poder poner en valor la tierra. Muy baja rentabilidad de las explotaciones, ¿vale? No son, en el mundo rural no se caracteriza por innovar y por estar a la última en rentabilidad de las explotaciones. Entonces, eso pasa factura. La falta de rentabilidad genera también utilizar más el fuego, porque es una herramienta muy barata, ¿vale? Cuando no te queda otra cosa, pues utilizo el fuego porque me es sencillo y es lo que llevo haciendo toda la vida, ¿vale? Hay una clara emigración y un envejecimiento, con lo cual hay una falta de expectativas de futuro clarísimas en estos territorios y eso limita el emprendimiento y limita la puesta en valor de los usos forestales, ¿vale? Hay una pérdida de pertenencia e identificación con el medio porque hay una falta de reconocimiento social de lo que la gente en los pueblos está conservando para toda la sociedad, ¿vale?
Y por lo tanto, la gente pierde arraigo, ¿vale? Y pierde el interés y la motivación que les supone estar en el medio rural y ser del medio rural, ¿vale? Y luego también, en general, había una falta de comprensión de los valores ambientales que les llevaba a, bueno, pues a poner en riesgo muchas veces, ¿no? Todos estos recursos ambientales y ecosistémicos de los que os han hablado antes también. Vale, esto era un poco la coyuntura con la que nos movíamos, que yo creo que está en perfecta actualidad ahora mismo en muchas zonas, ¿vale? ¿Cómo empezamos a trabajar? Bueno, no os voy a contar todo, pero sí que os quería contar dos ejemplos. Os voy a contar el trabajo con los ganaderos, porque tiene mucho que ver con lo que os pasa a vosotros, y el trabajo con el minifundio y con los propietarios de tierras. Os voy a poner el ejemplo ahora de la cara norte de Gredos, el Aravalle, la comarca del Aravalle, una zona donde la administración no podía intervenir en los montes porque principalmente eran de propiedad privada y los incendios se producían principalmente en propiedades privadas, ¿vale? Entonces era difícil para la administración hacer cualquier política allí, ¿vale? Estos municipios están dentro, Umbrías sobre todo está dentro del Parque de Gredos, del Parque Natural de Gredos, y tenía un grave problema de incendios en fincas particulares. Vale. Iniciamos en el Aravalle un programa de desarrollo rural a través del Plan 42, poniendo en el centro a las personas para que decidieran cuál era la mejor manera de desarrollar su territorio, ¿no? Y de poner en marcha actuaciones que les ayudaran a dinamizarlo, a repoblarlo y a evitar los incendios forestales en última instancia, ¿vale? Porque no suele ser un tema que en ese momento preocupara mucho. Ahora sí, ahora estamos en un momento mucho más sensibles en este tema, ¿vale? Pero en ese momento no era lo principal. Lo principal era desarrollar la comarca en torno a los usos del monte. Vale, entonces en este plan de desarrollo del Aravalle se vio la posibilidad de iniciar un proceso en el Ayuntamiento de Umbrías con un grupo de trabajo de propietarios de fincas, ¿vale? La coyuntura era que había todo el municipio del Aravalle, prácticamente todo el municipio del Aravalle, excepto 3 grandes parcelas, que eran propiedad del ayuntamiento, eran minifundios de una media de 3.500 metros cuadrados por parcela, ¿vale? Y que era imposible gestionar porque no se conocía a la mayoría de los propietarios, porque los propietarios no tenían ningún interés, porque la renta que iban a sacar por el alquiler de esos 3.500 metros era poquísimo, ¿vale? Entonces era una pescadilla que se mordía la cola, ¿vale? Un grupo de jubilados, o sea, aquí empezamos con la coyuntura y también con estos datos que hacen la diferencia, que marcan la diferencia de unos territorios con otros, porque en el municipio de al lado, en Solana, no fuimos capaces de poner esto precisamente porque faltaba esta coyuntura social, ¿vale? Un grupo de jubilados que además llevaba gestionando en común el agua toda la vida, ¿vale? Entonces tenían ya una cultura comunitaria importante, se pusieron a soñar que eran capaces de unir todas las fincas en una asociación y que fuera la asociación la que gestionara el trámite económico entre el propietario y el usuario de las fincas, ¿vale? Y de esa manera unificar territorios, hacer parcelas más grandes que tuvieran más capacidad de gestión y más interés en la gestión y ponerlas en valor, ¿vale? Y es lo que se llama gestión concentrada y sostenible del minifundio de Umbrías, ¿vale? Y los objetivos eran hacer esa gestión y además generar una estrategia, una planificación mínima de desarrollo para el Aravalle. O sea, que fuera un motor de desarrollo basado en la puesta en marcha de ese minifundio, ¿vale? Entonces se empieza trabajando con 350 propietarios, imaginaros de un único municipio, 350 propietarios, en el que se les llamaba telefónicamente persona a persona, ¿quieres participar de esto? ¿Qué te parece? Tal, ¿vale?
Se gestionaron en un principio 620 hectáreas del municipio, ¿vale? Y se trabajó con los 20 ganaderos locales que hasta ese momento, imaginaros las dificultades que tenían territoriales para hacer viable su explotación con fincas de ese tamaño, ¿vale? Tenían contratos de alquiler con algunos propietarios, pero otros no se lo alquilaban, a otros no encontraban al propietario, entonces tenían súper parcelada su explotación, lo que eso supone de dificultades en la viabilidad económica, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Con todo esto gestionaron, este es el mapa del Aravalle, estas partes de aquí, las partes de los extremos son las fincas del ayuntamiento y todo lo que veis en colorines son las fincas privadas de los 350 propietarios que iniciaron la asociación, ¿vale? Eso se tradujo, después, además de estos 350, metieron fincas de personas, o sea, de propiedades que eran completamente desconocidas, ya ni siquiera indagando de generación en generación eran capaces de llegar a la titularidad y las incluyeron en la asociación, ¿vale? Y entonces acabaron gestionando esto. Las líneas más gruesas definen parcelas a las que se les daba un uso, ¿vale? Tenían una prioridad en el uso. La mayoría eran fincas ganaderas, porque muchos eran parcelas de pasto o de siega, ¿vale? Entonces, todo esto se dividió entre los 20 ganaderos del municipio y a cada uno se les asignó 3, 4 o 5 de estas parcelas juntas. ¿Eso qué permitió? Y además se les hizo contratos a largo plazo, ¿vale? Se les aseguró un mínimo de tiempo en el que poder hacer una inversión en el territorio y entonces ellos a partir de ahí empezaron a cerrar fincas, a hacer desbroces, a hacer puntos de agua, a hacer mangas ganaderas y pasos canadienses, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que antes no podían hacer, ¿vale? Esto mejora la viabilidad económica de las explotaciones y deja de ser necesario el fuego como gestión del territorio, ¿vale? Otras fincas no tenían un uso ganadero y se pusieron en uso, por ejemplo, con biomasa, ¿vale? Ahora mismo así están el municipio del Aravalle. Todas estas fincas son las incluidas en la asociación, ¿vale? 600 propietarios, más de 4.000 fincas, una superficie de 1.170 hectáreas, ¿vale? Ahora mismo, esta es la página web, si queréis revisarla, de Pro-Umbrías, que es así como se llama la asociación. Tiene vinculada una empresa que se dedica a la biomasa, que está allí en la comarca y que tiene como base territorial Umbrías. Se han invertido más de, a ver, ¿cuánto eran? No, se han realizado más de 100 hectáreas de desbroces por los ganaderos en los terrenos que se les han alquilado. El Parque Natural de Gredos ha aportado la mejora de los caminos, ¿vale? Se han abierto caminos y se han mejorado los existentes para poder dar acceso a todas las fincas, etcétera, etcétera, etcétera. El número de incendios ha disminuido y los propietarios están recibiendo beneficios por sus fincas puestas en uso, que era lo que antes no pasaba, ¿vale? Es Pro-Umbrías quien cobra, quien tiene los contratos de arrendamiento a los usuarios de esos terrenos y quien paga a su vez a los propietarios de las fincas, ¿vale? Esto como ejemplo de trabajo con el minifundio, ¿vale? Es un ejemplo y tiene una coyuntura particular, pero bueno, pues también vivimos de los buenos ejemplos, ¿no? Y pueden ser motivadores para encontrar soluciones en otros sitios. Vale, vamos a hablar ahora de la ganadería extensiva. ¿Por qué trabajar con la ganadería extensiva? De todos estos datos que os he contado antes, no sé si es el INE o bueno, alguno de ellos dice que el aprovechamiento ganadero extensivo es menor del 25% de la capacidad de nuestros montes.
O sea, hemos perdido un montón de ganaderos y ganaderas en el territorio y un montón de unidades de ganado que están haciendo una labor importantísima en nuestros montes, ¿vale? Tenemos, según los censos, el último censo agrario, la comparación entre el censo agrario del 2010 y el último que ha salido, tenemos una pérdida de 54 explotaciones agrícolas y ganaderas pequeñas y familiares que desaparecen al día. O sea, están en peligro de extinción. Realmente es que es así. Tenemos un grave problema si seguimos perdiendo ganaderías extensivas y explotaciones agrícolas familiares en el medio rural, ¿vale? Y con esto, ¿por qué es importante trabajar con la ganadería extensiva? Evidentemente por el tema de los incendios forestales. Importantísimo en cuanto a prevención. ¿Por qué? Porque controlan el combustible, controlan la vegetación, disminuimos un montón la cantidad de combustible que tenemos en el monte, teselamos el paisaje, hacemos el mosaico del que hablaba también Jesús, implicamos al ganadero en la gestión de la tierra, en la gestión del territorio, ¿vale? Tenemos a una persona metida en el monte haciendo gestión allí. Lo que implica una mayor vigilancia también, aunque parezca mentira. Caminos abiertos, bebederos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego se saca un aprovechamiento del monte. Hay un valor de todo ese terreno, ¿vale? Que además se traduce en algo que es importantísimo en este momento también. Son productos alimenticios de calidad y cercanos, ¿vale? También nuestra alimentación está en entredicho con el cambio climático y con todos estos problemas energéticos, ¿vale? Tenemos a veces problemas de desabastecimiento y los hemos tenido, y en la pandemia lo tuvimos ahí encima de nuestras cabezas, ¿vale? Y por eso se está movilizando también tanto los sistemas alimentarios territorializados, el acercar la producción a los lugares de consumo, el volver a poner en valor la producción agrícola local, ¿vale? Y en este sentido también la ganadería extensiva es importante. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Por qué más trabajar con la ganadería extensiva? Porque genera empleo, porque nos da productos de calidad, porque conserva diversidad, tanto biológica como paisajística, como cultural, ¿vale? Y tenemos un montón de patrimonio, tanto físico como de conocimiento y social y cultural, que se conserva gracias a la ganadería extensiva. Por eso es importante trabajar con ellos, ¿vale? Pero es importante trabajar con ellos porque usan el fuego también. O sea, ¿por qué usan el fuego? Porque su explotación no es eficiente, ¿vale? Y entonces vámonos a la raíz del problema. Si su explotación no es eficiente, ¿qué podemos hacer para mejorar su explotación y que dejen de usar el fuego como herramienta? ¿Vale? Esto es un poco lo que pusimos en marcha dentro del Plan 42 y con la ganadería extensiva durante casi los 10 años que estuvimos allí, ¿vale? Actuaciones de mejora en la base territorial de las explotaciones. Tiene que ver, un ejemplo puede ser lo del Aravalle, pero ahora os cuento otro, ¿vale? Asentar la base territorial, que el propio ganadero pueda hacer una inversión en su territorio, ¿vale? Mejorar la ganadería, o sea, mejorar la raza, actuaciones de mejora en la gestión de la explotación, actuaciones de formación, actuaciones de mejora en la comercialización. Lo que decíamos, no basta con producir, tengo también que saber vender y hacer llegar mi producto, ¿vale? Actuaciones sociales y culturales y el fortalecimiento de redes del sector ganadero, ¿vale? Y hacerlo presente, hacerlo visible, porque el sector ganadero extensivo no tenía visibilidad, ¿vale? Por lo menos cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos no tenía visibilidad. Ahora, después de 20 años de recorrido, os voy a contar un poco a dónde hemos llegado, al menos nosotros, ¿no? O dónde nos encontramos ahora en un contexto muy distinto al que empezamos, ¿vale? Y os cuento un poco cómo hemos ido trabajando cada una de estas cosas. ¿Cómo mejorar la base territorial? Bueno, pues un ejemplo es el del Aravalle y otro fue los planes silvopastorales. Los planes silvopastorales fueron ayudas agroambientales de la Junta de Castilla y León para la ganadería extensiva y que se basaban fundamentalmente en el uso de desbroces, ¿vale? Y sustituir el fuego por el desbroce. ¿Esto qué permitió? Permitió generar pastos
mucho más, de mejor calidad, primero, y mucho más asentados que lo que conseguíamos con las quemas, incluso con las quemas prescritas. Se consiguió generar, unificar parcelas de uso, se puso en valor tierras abandonadas, se mejoraron los acuerdos de alquiler de esas tierras y, por lo tanto, la capacidad de inversión que tenía el ganadero sobre sus propios terrenos, ¿vale? Se mejoraron los acuerdos en los terrenos comunales, se hicieron cierres, caminos, se mejoraron las infraestructuras de las explotaciones, ¿vale? Y también se generaron contratos con los terrenos comunales dentro de los montes públicos, ¿vale? Porque necesitaban un mínimo de 5 años de generación de todas las acciones que llevaba el plan silvopastoral, ¿vale? Y entonces ese mínimo de 5 años les obligaba a hacer todos estos contratos de forma más clara y con un tiempo mínimo en el que poder hacer inversiones, ¿vale? Vale, con esto que se consiguió, pues mira, tenéis aquí este pastizal que veis aquí, que parece idílico, ¿no? Está lindando con, estos son las merindades de Burgos, está lindando con el País Vasco. Podría estar cercano también a vuestro territorio y podría ser un territorio muy parecido al vuestro. Esta fue una pradera que se consiguió con esos desbroces, ¿vale? Esta pradera se desbrozó primero, se caló, se cerró y a partir de entonces, pues no sé si empezó a, no sé, aumentó su productividad muchísimo, no sé si se llegaba a segar 2 veces al año y luego entraban los animales a comer también, o sea, fue un cambio increíble, ¿vale? Estos eran los objetivos de estas subvenciones. Mejorar las explotaciones ganaderas, profesionalizar al sector, hacer partícipe al ganadero en la planificación de su explotación, que no viniera nadie a decirle cómo tenía que hacerlo, sino que él manejaba el dinero de la subvención para lo que él necesitaba o ella necesitaba, ¿vale? Y, por supuesto, evitar los incendios forestales, ¿vale? Todos estos ganaderos que usaron planes silvopastorales dejaron de quemar. ¿Vale? Nosotros hacíamos encuentros de las asociaciones de ganaderos extensivos que íbamos generando en cada territorio y en el tercer encuentro los ganaderos de Burgos, que fueron los primeros que utilizaron los planes silvopastorales, les recriminaban a los de Ávila que dejaran de quemar, que ya no hacía falta quemar, que no era necesario, que se pusieran a desbrozar, que el pasto que conseguían era mucho mejor, que asentaban mucho mejor su pastizal y que además evitaban todo el riesgo que suponían los incendios forestales. Eso se lo decían los propios ganaderos de Burgos a los de Ávila, ¿vale? Que todavía no habían empezado a trabajar con los planes silvopastorales y no tenían en la cabeza dónde podían llegar, ¿vale? Vale, ¿qué supuso esto, por ejemplo? Me parece que este estudio se hizo en el 2008-2009, ¿vale? Aquí tenéis, abajo tenéis el número de planes silvopastorales aprobados en un mismo territorio, ¿vale? Territorios con 0 planes silvopastorales aprobados, de 1 a 3 planes, de 4 a 6 y más de 6 planes silvopastorales, y el número de incendios que había en ese momento respecto a los que había en el periodo anterior, ¿vale? Se disminuyó en los territorios donde había más planes silvopastorales, o sea, donde más ganaderos se había implicado en la gestión de su territorio, se disminuyó a la mitad el número de incendios forestales, ¿vale? Eso en un periodo, me parece que fue de 5 años, ¿vale? Esto se analizó en un periodo de 5 años. Esto es un poco porque lo tengáis en la cabeza. ¿Qué más se hizo? La mejora de la ganadería. Estamos hablando de la viabilidad de las explotaciones, entonces hay que tocar muchos palos. Por eso os decía que es importante integrar y no hablar solo de medio ambiente o no hablar solo de agricultura o no hablar solo de industria o no hablar solo de emprendimiento. Tenemos que integrar todas las políticas que hagamos para un mismo sector, ¿vale? Entonces, ¿por qué no la mejora genética de las razas? Esto les ayuda a los ganaderos a sacar adelante su explotación. Por ejemplo, ayudó a recuperar razas en peligro de extinción como la mochina o el caballo hispano-bretón.
En esa época fue cuando empezamos a abrir mercado para el mercado de carne del hispano-bretón en toda la montaña de León, de Burgos y de Palencia. ¿Vale? La gestión de la explotación. Tienen un verdadero problema los ganaderos y las ganaderas extensivos, es que están muy solos. ¿Vale? Entonces, la compra de insumos a medias, la compra de los servicios veterinarios y de asesoramiento a medias, incluso la compra en común de maquinaria. Aquí veis, por ejemplo, desbrozadoras que se compraron gracias a la ayuda de un grupo de acción local de Zamora, de Sanabria, entre todos estos ganaderos, y se iban rotando la maquinaria, porque ya habían visto que el desbroce era mucho más efectivo que la quema. ¿Vale? Entonces, ellos mismos ya en común pusieron en marcha la compra de maquinaria. Contratación de correturnos y el apoyo de ganaderos para sustituirse unos a otros tienen un verdadero problema con los descansos, con su ocio, con sus vacaciones. ¿Vale? Es un sector verdaderamente sacrificado. ¿Cómo les vamos a, ¿no? ¿Cómo les vamos a exigir mucho más? No estoy defendiendo el que tengan que quemar, pero ¿cómo les vamos a exigir mucho más si ya están aportando un montón? Y además no les estamos pagando los servicios ecosistémicos que nos están dando al resto de la población, ¿no? El mantenimiento de la biodiversidad, de todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Cultural, patrimonial, etcétera. Vale, mejora la gestión, formación, por supuesto, se les dio muchísima formación para poder abrir la mente, que vieran miras distintas, ¿no? Y que tuvieran la posibilidad, por ejemplo, de hacer circuitos de comercialización cercanos, ¿no? Acortar sus circuitos de comercialización. Aquí tenéis una sala de despiece, se empezó a trabajar mucho con la apicultura porque empezaban a aparecer en ese momento problemas de la varroa y, bueno, todo lo que llevaba relacionado. Aquí tenéis formación en ganadería ecológica, ¿vale? No solo ganadería extensiva, sino darle una vuelta de tuerca más y convertirla ecológica, bueno, etcétera. Y un montón de herramientas que se pusieron en marcha que veréis el día 6 con mi compañera, ¿vale? Y por supuesto trabajamos la comercialización. Aquí tenéis una de las carnicerías que se puso en marcha. Por supuesto, trabajamos mucho los circuitos cortos de comercialización para que el valor añadido de la venta de los productos se quedara en su explotación, ¿vale? Y se la quedaran ellas y ellos. Esta explotación, esta carnicería se abrió en Villablino a través de la Asociación de Ganadería Extensiva que se creó en la zona, que luego se convirtió en cooperativa. Luego, por problemas personales, cerró al año y medio, pero por problemas relacionales entre las personas que la llevaban. Pero el día que esta carnicería se abrió con carne de la zona, había colas en la calle para volver a probar la carne que habían comido sus abuelos y sus abuelas, ¿vale? O incluso ellas mismas cuando eran pequeñas, ¿vale? Esto fue relativamente fácil porque había una infraestructura imprescindible para la ganadería extensiva, que es el matadero. Había un matadero en Villablino. ¿Vale? Ese matadero llegó al acuerdo con esta cooperativa y les mataba a ellos por separado no sé qué día, ¿vale? Un día de la semana. Y entonces les resultaba relativamente sencillo gestionar todos los acuerdos entre ganaderos de tú metes el ternero hoy, yo lo meto mañana, no sé qué, porque tenían el matadero muy cerca. Y todos los costes que suponía de traslado de la pieza al matadero, pues eran baratos, cosa que no suele pasar ahora con el resto de ganaderos y ganaderas. No conozco exactamente qué es lo que pasa en Cantabria, pero el matadero es una pieza imprescindible para mantener y hacer viables las ganaderías extensivas, ¿vale? Jornadas gastronómicas, se retomaron ferias locales y tradicionales, se recuperó patrimonio y se puso en valor el sector, ¿vale? Como motor de conservación y como impulsor de empleo y de productos de calidad, ¿vale? Aquí tenéis a un ganadero contándole al cole del pueblo que no conocía que ese ganadero estaba allí, contándole su explotación, cómo lo hacía él con su ganado, qué ganado tenía, dónde lo llevaba, cómo lo movía, qué comía,
¿vale? Y esto fue muy importante porque les supuso un empoderamiento y les ayudó a salir de esa marginalidad en la que se encuentran habitualmente. El ganadero del pueblo es como el sector más desfavorecido en el territorio, ¿vale? Entonces, poner en valor todo su trabajo y darle el espacio que le corresponde. Y luego el fortalecimiento de redes. Se hicieron asociaciones de ganaderos extensivos que traían los mismos problemas, que compartían soluciones parecidas para tener un poco de presión, ¿vale? De ahí se generó una federación de ganadería extensiva y, y de aquí, os iba a poner unos vídeos, pero ya no nos da tiempo, y de aquí, cuando el Plan 42 murió, nosotros seguimos trabajando en Entretantos, se montó la plataforma por la ganadería extensiva y el pastoralismo, que hasta entonces no había ninguna entidad que pusiera en valor la necesidad de la ganadería extensiva, salvo a nivel científico, ¿no? La Sociedad Española de Pastos, pero la plataforma pretendía ser un sitio donde se aglutinaran todos los que tenían algo que decir en el sector, no solo los ganaderos y ganaderas, también los científicos, también los gestores, las entidades ecologistas, ¿vale? Esto es la plataforma por la ganadería extensiva, que de ahí nace también, bueno, hace un montón de cosas, y de ahí nace también Ganaderas en Red, no sé si lo conocéis, es otro proyecto de la Fundación Entretantos, ¿vale? Que aglutina a más de 200 mujeres ganaderas extensivas de todo el país, ¿vale? Tanto la plataforma como Ganaderas en Red está haciendo ya incidencia política en las administraciones. En el año 2022 se ha reunido con el ministro de Consumo, con el secretario general de Agricultura y con la ministra de Transición Ecológica para trabajar el tema, por ejemplo, de la diferenciación entre la ganadería extensiva y la ganadería intensiva. Qué importante es tener una etiqueta que me marque de dónde viene la carne que estoy comiendo y qué está aportando esa ganadería. Está metida en un establo durante 365 días al año contaminando el territorio en el que está asentado o está favoreciendo todo lo que ya hemos dicho, siendo ganadería extensiva, ¿no? Bueno, y aquí tenemos a una ganadera de Ger hablando en el Congreso sobre la ley para la mejora de la cadena alimentaria, ¿vale? Quizá no hubieran podido llegar hasta ahí si no se hubiera hecho todo este recorrido, ¿no? De implicarles desde el minuto cero e ir generando ese fortalecimiento del sector, porque no está representado en los sindicatos agrarios, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que yo tengo para compartiros. Uy, se me ha ido muchísimo el tiempo. Dejo estos 10 minutitos para que me preguntéis, compartamos, debatamos un poco lo que consideréis. El día 6, mi compañera María, que fue también técnico del Plan 42, os va a traer también más experiencias de todo lo que se hizo sobre campañas de sensibilización y tal, pero en este contexto, ¿no? De ir a la raíz del problema y de buscar las soluciones en la propia población del territorio. Sí, buenos días. Muchas gracias por la exposición, súper interesante. Quería preguntarte por qué acabó el trabajo y si ha habido seguimiento, digamos, de los resultados que conseguisteis. Quiero decir, me imagino que esto fue un proyecto que nació pues por iniciativa estatal o con fondos europeos o así, supongo, ¿no? No, eso, no. ¿Cómo surgió y qué pasó después? Vale, nace de, bueno, de la idea de un director general, en concreto de medio ambiente, de medio natural, de la Junta de Castilla y León, que había trabajado mucho en un territorio con un problema de incendios muy potente, ¿no? Y arraigado, y que tenía claro cuáles eran las soluciones, y que no era buscar culpables, ¿no? Sino irnos a las causas del problema. ¿Cuáles son las causas del problema? Las causas del problema no es que haya ganadería extensiva. Las causas del problema no es que el ganadero queme, no, es por qué el ganadero quema, qué necesita, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de que el ganadero queme? Entonces ya no estoy culpabilizando a nadie, sino que estoy apoyando al ganadero en la búsqueda de soluciones conjuntas que le vienen bien a él y nos vienen bien a todas, ¿no? Entonces, con esa visión
se puso en marcha el Plan 42 y duró pues lo que la coyuntura política quiso y dejó. Se cerró porque llegó la crisis en el 2018, en el 2008 la sobrellevamos bien, 2009 más o menos, 2010 estábamos ahí, en el 2011 ya fue como, bueno, pues ya está, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Sobre todo también desde mi punto de vista, tiene que ver con esta integración de secciones, de sectores y de trabajar todos en común. Nosotros trabajábamos en el medio natural, en medio ambiente, pero trabajábamos con el sector de la ganadería extensiva, era uno de los grandes pilares de nuestro trabajo. Y yo creo que no se entendía bien todo el trabajo que estábamos haciendo con ese sector, o con muchos otros, ¿no? Porque nosotros utilizamos hasta teatro, ¿no? Nosotros hacíamos teatro, foro en los pueblos, pero claro, es que es la manera de sensibilizar más directa. Entonces, había cosas que, bueno, pues que depende de la persona que gestiona, ¿no? Y que tiene las competencias más de decisión política, se entienden o no se entienden. Un poco por ahí. Al final de esos años, el plan ya no era plan 42, me parece que era, ya no me acuerdo, pero creo que era plan 21 o plan 23, ¿vale? Quiero decir, se habían disminuido tanto los incendios en muchos de esos municipios que ya no eran 42 los municipios, 42 los municipios más los aledaños, ¿vale? 42 los municipios que tenían más del 50%, sino menos de la mitad, ¿vale? ¿Sí? Lo que se ha venido haciendo después no te lo sé decir, porque yo ya no he trabajado más en la administración en ese sentido, ¿vale? Lo que estoy plenamente convencida es que la participación de los sectores implicados en los incendios forestales es imprescindible, ¿vale? No, las quemas prescritas son buenas, siempre que las haga el propio ganadero y que las acompañe la administración. Pero las pide el ganadero, las solicita el ganadero, se revisan técnicamente con el ganadero y las ejecuta el ganadero con ayuda de los dispositivos de extinción. Pero las ejecuta el ganadero porque es su responsabilidad. ¿Tú prefieres una quema prescrita porque hay mucha pendiente, porque hay mucha pedregosidad, porque no podemos meter un desbroce? Perfecto, pero las ejecutas tú y te haces responsable tú de lo que va a pasar en esa quema prescrita, ¿vale? Acompañado de medios, de formación, de lo que tú quieras, ¿vale? Pero es imprescindible hacer ese, para mí, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es imprescindible esto. No sé si alguien más. Vale, nada, os invito a que los descarguéis vosotros. Eran de la Plataforma por la Ganadería Extensiva, se llama, metéis en YouTube, ponéis Plataforma por la Ganadería Extensiva y ponéis No es lo mismo, se llama así la campaña. Me parece que hay 7 o 8 vídeos, ¿vale? Y lo que hace es poner en valor la ganadería extensiva frente a otros modelos, ¿vale? Son 3 o 4 pildoritas muy chiquititas de 1 minuto y medio, 2 minutos, y luego otras un poco más extensas donde se muestran ejemplos de ganaderías extensivas, un poco modelos que pueden servir de referente para otros. Y veis lo complejo también de todo esto. Poner en valor el monte supone también tener en cuenta la pata de las personas que lo van a poner en valor. Porque de poco sirve que investiguemos y que analicemos y que creemos mucha innovación y tal, si luego quien lo va a desarrollar en el territorio no está involucrado. En Villalbino, por ejemplo, pusimos en marcha un estudio durante 4 años para poner en valor la genciana. La genciana es una planta medicinal que intuíamos que tenía que tener mucho valor porque había mucho comercio ilegal de genciana en el territorio. Pues conseguimos implicar a los recolectores de genciana, ¿vale? E incluso pusimos en marcha un estudio para poder cultivarla en terrenos altos porque necesita altitud y se puso en marcha una asociación para hacer esto, tanto para sacar de forma sostenible y cuidada el aprovechamiento de genciana de los montes de León, pero también para cultivarla. Y también para intentar hacer
los mayores procesos, la mayor cantidad de procesos para la comercialización que se quedaran en el territorio, ¿no? Que tiene que ver con el saber vender, no con solo el saber producir. ¿Sí? ¿Os dais cuenta? Y esto es poner en valor también el monte. Sí, perdona, yo darte las gracias infinitamente porque es que me parece tan necesario el unir, como tú dices, todas las patas, porque muchas veces, yo por ejemplo estoy como con un pie o sea, mi familia ha sido ganadera, tanto por parte paterna como por parte materna. A mí me encanta, yo no lo soy hoy en día, pero me encantan los animales y me encanta el monte, el campo y todo lo que tenga que ver, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, practicando montaña, oigo los comentarios despectivos, digamos, y condenatorios hacia los ganaderos, en el sentido de el enemigo del monte, el que quema tal, es el ganadero. Desde muchas veces un desconocimiento total de las condiciones de vida del propio ganadero, ¿no? Y como tú bien dices, me alegra mucho el reconocimiento que has hecho a la gente ganadera, que es quien en realidad quien cuida el monte. O sea, los que vamos un día al monte a caminar, disfrutamos del monte, pero del monte que está tal y como está, en gran medida gracias a los ganaderos, en gran medida, no en todo. No cabe duda que habrá ganaderos de todo tipo, pero me parece súper importante el reconocimiento que has hecho de, digamos, al sector, ¿no? Y sobre todo el considerar no desde, o sea, como una visión integral, no por parcelas separadas, agricultura, monte, ganadería, turismo, sino porque al final es todo uno y todo está súper relacionado. Así que te agradezco infinitamente tu exposición y tu trabajo me ha parecido maravilloso. Muchas gracias, Consuelo. Yo creo que esa es la clave. Es que socialmente es un sector muy denostado, pero si les tuviéramos que pagar todos los servicios ambientales que nos están haciendo, y que hacen, o sea, es que ahora hay municipios que tienen su propio rebaño, municipios como Madrid, que tienen su propio rebaño de ovejas para hacer desbroces y para mantener los desbroces de su municipio en sus parques. Claro. ¿Vale? Entonces, y eso se está pagando como un servicio. Nosotros no estamos pagando a los ganaderos que tenemos Claro. distribuidos por todo el territorio. Y tenéis mucha suerte en Cantabria. Os quedan ganaderos. Mimarlos como si fueran el lince, Claro. ¿vale? Porque son los que están en verdadero peligro de extinción y son los que nos pueden ayudar a adaptarnos lo mejor posible a lo que nos viene. De verdad. Entonces, cuidarlos, mimarlos, atender la viabilidad de sus explotaciones. No es tan difícil. De verdad, no es tan difícil. Simplemente hay que tener la mente abierta y lo que tú dices, salir de cada cajón. ¿No? Es que tenemos que ver esto integralmente. ¿No? Es un poco la discusión que tenían antes los compañeros, que técnicamente es muy viable, pero realmente al territorio le importa un carajo que eso sea superficie forestal o sea superficie agrícola. ¿Sirve o no le sirve al ganadero? ¿Está en uso o no está en uso? Y ya está, ¿no? Entonces salir un poco de todos estos esquemas más, bueno, más tecnócratas e irnos de verdad a las necesidades del territorio. Muy bien. Muchas gracias, Consuelo. Gracias a ti, de verdad. Olga, muchísimas gracias por tu intervención y el resto pues nos citamos mañana aquí a las 10 para continuar con el curso. Así que nada, muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias a vosotros, un gusto poder compartir esto. Hasta luego. Adiós.